Buen día. Buen día. Bien, vamos a ver una posible solución del coloquio. Estuve viendo la coloquio y la verdad que no estuvo tan mal. Por lo menos veo que intentaron hacer, o sea, pusieron las funciones que conocían, de abrir un archivo, leerlo, y eso está bueno. No recibí casi archivos vacíos. Sí recibí un solo código copiado de internet, que no está bueno eso. Prefiero que me entreguen un archivo vacío, la verdad. Pero vi que intentaron hacer y eso está muy bueno. Igual ahora traje un ejercicio para que hagamos una especie de recuperatorio. Primero voy a mostrar la solución del otro coloquio y después vamos a hacer ese ejercicio. Ya, nada más. Paso a compartir eso. Y después del colegio continúo con la teoría de base de datos. Voy a hacer acá. El archivo. Bien, como el archivo no lo puedo abrir de acá, lo voy a abrir desde acá. Bien. Bueno, primero voy a hacer una función donde voy a recibir este archivo. Vamos a importar primero. Voy haciendo esto hasta que ingrese más gente y después hacemos el coloquio. Sí. Import CSV. Primero voy a definir una función donde voy a recibir el archivo, lo voy a abrir y lo que voy a hacer es crear una lista de listas de todos los elementos del archivo. La verdad es que estaba bastante rebuscado la resolución del coloquio. Yo, de hecho, cuando lo vi no tenía la resolución, la hice recién para corregirla. Y un poco me guié con lo que dijo Joaquín, era mejor trabajar todos los elementos como una lista de listas. Entonces eso es lo que hice primero, convertir todo el archivo en una lista de listas, que es un tipo de dato que ya conozco y me es más fácil trabajar con eso. Entonces voy a definir una función para crear esta lista de listas. Y esta función, ay, no sé si se escucha mucho eco, tengo la habitación vacía. Yo me escucho con mucho eco. No se escucha. ¿No se escucha? Ah, ok. Sí, un poquito de reverberancia, pero nada más. Porque tuve que sacar las cosas y estoy el escritorio y yo, nada más. Bien, voy a crear la lista y esta lista va a recibir la ruta donde se encuentra el archivo. Entonces acá voy a definir la variable ruta donde voy a tener la ruta donde se encuentra el archivo donde voy a trabajar, que es este. No, este no. Cotizaciones. Ahí está. Entonces acá adentro voy a definir la lista donde voy a tener todas las cotizaciones que tiene este archivo, una lista vacía. Lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo, pero acá voy a hacer un manejo de excepciones. Entonces voy a intentar abrir el archivo y si no voy a manejar ese error, que eso es lo correcto que tienen que hacer cuando trabajen con archivos, porque si no existe se les va a colgar todo el programa, digamos. Entonces, es decir, que intente abrir el archivo, vamos a ponerle acá archivo open. Acá va la ruta, le voy a decir que lo abra en modo de escritura y le paso el new line, algo así, que es el salto de línea. Entonces ahí tengo el archivo, voy a definir el objeto lector. Lector va a ser igual a csv.reader. Esta función recibía el archivo y el delimitador, que en este ejemplo, en este archivo, el delimitador era punto y coma. Si se puede ver, no sé si se puede ver. Entonces acá le voy a mandar punto y coma.
Bien, ahora yo en la variable lector tengo un objeto que es iterable. Entonces puedo recorrer en él para ver todas las filas. A partir de eso yo voy a ir creando las listas. Bien, pero si acá se genera un error, si no puede abrir, me va a lanzar un error y eso lo voy a manejar acá. El error es file not found, file not found, error. Acá voy a mostrar un mensaje. Y voy a retornar directamente la lista de cotizaciones que va a estar vacía. Ahora, si no pasa eso, va a continuar con la ejecución, entonces ahí sí continúo trabajando con este objeto lector. Acá debería ser... no, bueno, entonces acá continúo trabajando con el objeto lector. Como le dije, lector es iterable, entonces yo puedo recorrer ese objeto con un for. Entonces voy a hacer for línea en lector, o for línea en lector. Entonces yo acá voy a ir recorriendo cada una de estas líneas. Y de cada una de esas líneas la voy a convertir en una lista, que la voy a guardar en una variable que se la voy a llamar campo. Voy a hacer la conversión. Entonces ahora, en campo, yo tengo una lista con todos los elementos de acá, de cada fila. Y a cada una de esas listas la voy a ir agregando a esta lista. Voy a hacer cotizaciones.append y acá voy a agregar la lista campo que acabo de crear. ¿Se va entendiendo cómo va quedando esto? Más o menos sí. Sí. Bien. Entonces de esta manera ya voy a tener la lista de listas. Bien. Ahora, con otro for, o sea, yo ya tengo la lista de listas. Por ejemplo, voy a tener algo así. Sí, nombre, no me acuerdo qué era lo que tenía acá. Final, máximo, mínimo. No sé qué más. Y el otro elemento, este es una lista. O sea, este es un elemento. El otro elemento ya va a ser el primer valor. Ahí se acciona. Y acá tengo unos números y acá otros números. Y así sucesivamente. Pero estos números, como vieron, están un quilombo. Hay algunos que tienen coma, otros que tienen punto. Entonces eso hay que acomodarlos. Para eso hice una función que la llamé limpiar, para ir limpiando cada uno de esos valores. Entonces voy a definir acá limpiar. Y limpiar va a recibir un valor, que va a ser un string en realidad. O sea, va a ser cada uno de estos numeritos. Entonces, a ese valor va a ser igual a valor.replace. Y acá voy a reemplazar. Los que tienen punto en realidad no tienen que tener nada. Entonces lo dejo así. Y los que tienen coma en realidad tienen que tener punto. Entonces acá lo reemplazo por el punto. Y por último voy a retornar ese valor, pero convertido a un float, para ya ir guardando los números en la lista. Entonces acá voy a reempezar a recorrer mi lista de lista y a cada uno de estos elementos los voy a tener que ir limpiando. Entonces voy a hacer un for j in range, que va a empezar en 1 hasta el tamaño de cotización. Primero lo que voy a hacer con este for es recorrer filas. Va a empezar en 1 porque voy a ignorar esta primera donde tengo los campos. Voy a empezar acá en acción, digamos, en la posición 1, para abajo, hasta el final o sea, hasta el tamaño de cotizaciones que tiene todo esto. Y acá voy a hacer otro for en range, que va a empezar en 1 a 6. ¿Qué va a hacer esto? Yo primero me voy a parar en la posición 1, o sea, en la fila 1, y de acá voy a empezar a recorrer de 1 hasta 6, es decir, desde acá para allá.
Entonces ahí voy a ignorar estos nombres y solamente voy a ver los números. Y a cada uno de esos números los tengo que ir limpiando. Entonces ahí voy a ir llamando a la función limpiar. Entonces acá, valor va a ser igual a limpiar. Limpiar va a recibir cotizaciones, lo que esté en la fila J, en la columna I. ¿Qué me está faltando acá? ¿Por qué no sale error? Ahí está. Pero yo, a medida que vaya recorriendo, digamos, voy a volver a armar la fila con los nuevos valores y la voy a actualizar en cotizaciones para no armar una nueva lista. Entonces, primero voy a decir que campo, la variable campo, va a ser igual a una lista donde el primer elemento va a ser cotizaciones, lo que está en la fila J, en la columna 0. Entonces yo acá, cuando entre este for, lo primero que voy a guardar en campo va a ser el nombre este que estoy ignorando en el siguiente for. En el siguiente for voy a empezar en la columna 1, es decir, donde empiezan los numeritos, para adelante. Y a eso lo voy a ir limpiando. Lo voy a ir limpiando y ya una vez que está limpio, lo voy a guardar en campo, en la lista campo. Append, y acá voy a guardar el valor, que ya es un número que está bien, digamos. Y después que termino de recorrer toda la fila, que salgo de este for va de 1 a 6. Termino de recorrer esta fila y vuelvo a actualizar cotizaciones. Cotizaciones. La fila J va a ser igual a la lista campo. ¿Se entiende hasta acá lo que hice un poco? Más o menos. Te vuelvo a explicar si no. Bien, yo acá en este for voy a recorrer las filas. Las filas van desde la fila 1 hasta el tamaño de cotizaciones. Vieron que cotizaciones es una lista de listas. Cada uno de los elementos de cotizaciones es una fila. Entonces, tengo acá cotizaciones. El tamaño de la lista de cotizaciones es la cantidad de líneas que tengo en total. Voy a empezar a recorrer desde la línea 1 hasta el final del tamaño de cotización. Entonces voy a recorrer todas estas filas. Todas estas líneas. Con este for. Acá lo primero que hago es definir otra lista, que la llame campo, y el primer elemento de la lista va a ser lo que está en cotizaciones en la fila J, que en la primera iteración J va a valer 1, en la columna 0. Entonces, la fila J es esta, la columna 1 es donde, la columna 0, perdón, es donde tengo todos los nombres. Eso es lo que voy guardando primero en campo. Después, con este otro for, voy a recorrer el resto de las columnas, desde la columna 1 hasta la columna 6-1, es decir, hasta la columna 5. Voy recorriendo y el resto de la columna son todos números. Entonces, agarro un número, lo llevo a la función limpiar, que me va a devolver un número ya bien, como tiene que ser, con punto, con coma, lo que sea. Entonces, limpio ese valor y lo agrego a la lista campos. Yo primero en campos ya tenía el nombre, en la iteración de este for voy a agregar el otro número, que ya lo limpié, y después lo voy a ir iterando y voy agregando así todos los números. Y voy a volver a armar esa fila, que era una lista en realidad. Vuelvo a armar esa lista y acá reemplazo en cotizaciones. Yo estaba trabajando con la fila, que por ejemplo con la fila 1. Entonces acá voy a decir cotizaciones, fila 1, reemplazarlo por la lista campo que volví a armar, que ya está limpia, que ya están limpios todos los valores. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy recorriendo la lista, limpiando los valores y volviendo a armar. Entonces ahí ya voy a tener una lista de listas con valores que son válidos para poder sumar y toda la cosa que tengo que hacer después. Entonces lo único que voy a hacer es retornar esa lista de cotizaciones. Sí, ya logré desarmar todo el archivo y ahora tengo todo en una lista de listas, un tipo de datos que yo conozco, y ahora sí me es más fácil trabajar con esos datos. Entonces ahora voy a definir otra función que va a ser para armar el nuevo archivo. Esta función va a recibir la lista de cotizaciones.
Entonces acá voy a hacer un with open para crear el nuevo archivo. With open en la ruta del archivo. Vamos a copiar acá. Vamos a poner acá ruta 2. Y esto va a ser cotización 2. Entonces esto va a recibir ruta, una ruta. Una ruta y le voy a decir que va a ser modo de escritura y new line salto de línea. Disculpen un minuto. Disculpen un minuto, chicos, que me llegó un pedido y tengo que bajar a buscarlo. Ya vuelvo en 5 minutos. Disculpen.
Bien, disculpen chicos, estaba esperando al fletero, que tenía que venir a las 8 de la mañana. Y llegó recién. Bien, acá estoy abriendo el archivo donde voy a crear las nuevas cotizaciones, o sea, todo esto que tengo que generar ahora. Mínimo, máximo y media. Tengo que generar un archivo con estos datos. Entonces, bien, acá estoy abriendo el archivo. Voy a abrir en escritura. Writer, esto necesita el archivo y el delimitador. Voy a poner una coma. Lo primero que voy a hacer acá es escribir la primera fila, que son estos datos, mínimo, máximo y media. Entonces acá voy a hacer writer.writeRow, y acá le voy a mandar la primera fila, que en el primero no tiene nada, después dice mínimo, máximo y media. Bien, ahí ya tengo escrita la primera fila, que sería la cabecera del otro archivo. Ahora, lo primero que voy a hacer es recorrer las columnas. A ver, con este archivo no se puede ver bien. Hasta acá. Bien, yo tengo que generar, o sea, tengo que sacar el mínimo de toda esta columna, el máximo después, claro, el mínimo de todas las columnas, después el máximo de toda la columna y el promedio de todas las columnas. Entonces yo tengo que recorrer primero, o sea, voy a ir recorriendo las columnas, me voy a parar en la columna 1 y de ahí voy a recorrer todas las filas para abajo. Entonces acá voy a hacer primero un for que va a ir de 1 a 6. Entonces primero, o sea, con este for voy a ir recorriendo las columnas que tienen números nada más. Después con el otro for j in range, voy a recorrer las filas de 1 hasta len cotizaciones. Voy a recorrer las filas y eso lo voy a guardar en una lista auxiliar. Ya les voy a decir por qué. Acá voy a generar una lista vacía auxiliar. Entonces, acá en auxiliar, esto no va. Entonces acá voy a hacer auxiliar.append y acá voy a guardar cotizaciones, lo que está en la fila J, en la columna I. Entonces, a ver, acá no se puede apreciar bien, porque es otro archivo, pero creo que se ve mejor que el otro. Lo que yo estoy haciendo acá en auxiliar, voy a ir guardando todos los valores de la primera columna, es decir, todo esto para abajo, que serían todos, por ejemplo, lo de la columna final. Eso lo voy a guardar en una lista auxiliar. Y de ahí voy a sacar el máximo, el mínimo, el promedio, y eso lo voy a ir cargando en el archivo. Entonces, una vez que yo ya tengo esta lista auxiliar con todos los elementos de la primera columna, que serían, por ejemplo, todos los de final, ahí voy a sacar el máximo, con la función para sacar máximo de lista, que ya conocemos, máximo auxiliar. Entonces voy a sacar el mínimo, es el mínimo de auxiliar, de la lista auxiliar. Y después voy a sacar la media, que va a ser igual a la suma de todos los elementos de auxiliar, dividido por el tamaño de los elementos de auxiliar. Ahora, a esos tres datos los tengo que escribir en el archivo. Entonces acá voy a hacer writer.writeRow y acá le voy a mandar. El primer elemento va a ser lo que esté en cotizaciones en la fila 0 en la columna I. Lo que esté en cotizaciones en la fila 0 en la columna I, es decir, final, va a ser el primer elemento de acá. Va a ser cotizaciones, lo que está en la fila 0 en la columna I.
Después voy a poner mínimo, máximo, mínimo, la variable mínimo, máximo y media. Y esa va a ser la fila del archivo. Después voy a recorrer acá, salgo de este for, y ahora ahí va a valer 2. Entonces yo voy a venir a recorrer la otra columna. Con este for recorro las filas. Entonces voy a ir recorriendo cada una de estas y armando una nueva lista auxiliar. De esa lista auxiliar, donde voy a tener todos los elementos de esa columna, voy a guardar, voy a sacar máximo, mínimo, media, y voy a volver a escribir la otra fila. Voy a hacer la de abajo. Y así sucesivamente, digamos, voy a ir con un for, voy a ir recorriendo todas las columnas, y con el otro for, todas las filas. Y voy a ir armando el nuevo archivo. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, Bien, puedo compartir. Entonces acá voy a llamar a la función, a la primera función, que es crear listas, que esta me devolvía una lista donde yo tenía ya todos los datos que tenía guardado en el fichero en una lista. Entonces cotizaciones, voy a llamar a crear lista, y acá le voy a mandar la ruta, donde se encuentra el archivo de cotización. Ahora voy a llamar a nuevo archivo, y este necesita una ruta, nuevo archivo, necesita primero la lista de cotizaciones, lo tengo guardado en esta variable, y una ruta que es ruta 2, que es donde voy a crear el nuevo archivo. Entonces voy a ejecutar esto, no me acuerdo si ejecuté lo de arriba. A ver. Que está mal acá. No, acá está mal. Entonces ejecutó así. Ahí está. Entonces voy a ver acá el archivo de cotizaciones 2. ¿Qué pasó? Ahí está. Cotizaciones 2 quedó como pedía acá el ejercicio. Está un poco bastante rebuscado porque hay que trabajar, o sea, yo lo vi más fácil trabajarlo así con listas de listas, no sé si hay otra manera de hacer este ejercicio, pero bueno, quería darle una posible solución para que vean, pero realmente estaba bastante feo el ejercicio, debo admitir. Sí, Por yo lo eso, hice después de clase y di con esos números, creo, ¿no? O algo parecido, sí, pero sí, muy rebuscado. ¿qué decís, Joaquín? también igual que Gustavo. Sí, Nos salió, estábamos anoche. ahí en Discord Ah, haciendo, él hacía de su forma, yo de la mía, y los dos llegamos a generar la tabla nueva con números ahí, creo que no eran tan parecidos, pero sí eran, creo que la media nomás varía algo, pero el mínimo y el máximo están como el tuyo, creo. bueno, si quieren después mandarme la solución, así la veo. Está bueno ver otras alternativas. Sí, es También como porque una combinación de los dos. Lo que vos hiciste es como una combinación de lo que nosotros dos hicimos por separado. sí, la verdad que yo primero vi sus coloquios y recién lo resolví. Pero como digo, algunos como que iban ahí encaminados, pero no llegaban a una solución concreta. Me reí mucho con los comentarios que dejó Gonzalo en el archivo. Me ponía, hacía código y ponía, acá ya no funciona más, y continuaba, y ponía otro comentario, acá me volví a confundir. Y cosas así. Pero sí, a la mayoría hizo algo y eso está bueno. Pero traje acá otro ejercicio, espero que esté más lindo y que lo puedan hacer. Acá le puse coloquio intento 2, ahí lo pongo visible. Y acá también van a trabajar con un archivo CSV que tiene calificaciones, pero está más lindo, que es este. Tiene menos datos, está mejor ordenado, digamos. Acá no es necesario que hagan la limpieza porque los datos están bien escritos. Em,
lo que tienen que hacer acá es una función que recibe este fichero de calificaciones y devuelve una lista de diccionarios. Con la información de los alumnos, ¿sí? El campo que tiene que tener ese diccionario es el nombre completo, que es esto de acá, la asistencia, y tiene 3 notas de 3 parciales diferentes. Eso tienen que hacer en una función. En la otra función, digamos, va a recibir la lista que ustedes generaron anteriormente, y lo que tienen que hacer es crear 2 archivos TXT, uno donde van a guardar los alumnos aprobados y otro los desaprobados. La única condición para ver si está aprobado o no es que la asistencia sea mayor o igual al 75%. Entonces tienen que trabajar con estos datos y ver quién cumple con la condición. Si cumple, lo mandan al archivo TXT. Manden solo el nombre, ¿sí? Así no se hacen lío con todos los campos. Al TXT solo listan los nombres. El archivo se los comparto ahora por acá por el Drive. ¿Qué pasó acá? Sería calificaciones, lo pongo en la carpeta compartida. Bueno, ya ahí ustedes los mueven a la carpeta con la que están trabajando. Les vuelvo a compartir este link por las dudas. A ver, son hasta las 11 y... ¿Hasta qué hora les parece? ¿Media hora? ¿40 minutos? ¿Cuánto creen que sea necesario? Yo creo que este ejercicio sí lo van a poder hacer porque la mayoría de las cosas que necesitan las hicimos en el trabajo práctico, así que pueden ir a ver ahí si hay algo que les sirva. Seguro que sí. Que no sé cuánto tiempo. Hasta las 11:30. Hasta las 11:20. Y 11:30 hasta que terminen de entregar todos los archivos. Está mejor. No se olviden de poner su nombre y apellido, por favor, en el archivo column. Profe, ¿puede mandar de vuelta el link del Drive? Ay, sí, perdón. Lo copié y no lo mandé. Ahí está. La solución del otro coloquio me mandaste, Gonzalo. Sí, ahí la vi. ¿Por dónde le paso la solución que hice del coloquio anterior? Que hice después. Si quieres mandarla por WhatsApp. Ah, bien. Si está feo el ejercicio, Edgardo lo eligió. Ahí está. Me colgué. Un avisor. Bien, las operaciones CRUD hacen referencia a un acrónico donde se reúnen las primeras letras de las 4 operaciones fundamentales. Estas operaciones son create, read, update, delete, o bien crear un registro, leer un registro, actualizar registros y borrar registros. En español ya no se usa, pero o sea, ahora todos le dicen CRUD, pero estas 4 operaciones en español es ADMC, que es alta, baja, modificación y consulta. Sí, pero ahora todo el mundo le dice CRUD. CRUD resume las funciones requeridas por un usuario para crear y gestionar datos. En SQL podemos realizar estas operaciones, por ejemplo la de create con insert o con create, depende de qué es lo que queramos hacer. El read sería el select, el update, update y delete o drop. La clase pasada nosotros vimos un ejemplo de una tabla, de cómo insertar datos a una tabla y hacer un select, pero lo vimos así nomás. Ahora vamos a ver bien cuál es la sintaxis para crear una tabla. Sí, es la palabra create table, viene el nombre de la tabla, paréntesis,
Y entre paréntesis serían los nombres de las columnas, el tipo de dato que va a guardar esa columna y la longitud, que es opcional poner la longitud. Sí, los parámetros nombre de columna especifican los nombres de las columnas que integran las tablas. En la clase pasada vimos una tabla que tenía nombre, edad y nombre, apellido y edad. Estos serían los nombres de las columnas que irían acá. El tipo de dato, o el tipo de dato que va a guardar esa columna, puede ser un varchar, un integer, un decimal. Y el parámetro longitud especifica la longitud máxima de caracteres que va a admitir esa columna. También hay otras propiedades que pueden ser aplicadas a las columnas, como por ejemplo primary key o not null. Primary key es para indicar que esa columna, bueno, es clave primaria o llave primaria, y el not null es para indicarle que no va a aceptar valores nulos. En este ejemplo de acá, yo no le estoy indicando que las columnas no aceptan nulos, entonces yo podía crear una tabla y darle un valor a una sola columna y el resto de las columnas dejarla en nulo. A veces no hay problema cuando dejamos datos así en nulos, pero a veces bueno, hay que tener en cuenta eso, de si realmente necesitamos ciertos datos, poner que no acepte valores nulos. Bien, en el ejemplo de acá estamos creando una tabla que se llama artículos. Las columnas que tiene artículo es código, descripción y precio. La columna código va a guardar valores enteros, también le estoy diciendo que es clave primaria y que no acepta valores nulos. En descripción voy a guardar texto y la longitud máxima que voy a escribir ahí va a ser 100 caracteres. Y bueno, precio va a ser un valor real. Después de escribir las columnas con los tipos de datos, recuerden que va separado por coma, como si fuera una tupla, paréntesis, y después del paréntesis viene punto y coma. En el código anterior estamos creando una tabla. Sí, bueno, eso es lo que le dije recién. Bien, con la propiedad no null estamos indicando que esa columna es indispensable, es decir, que siempre debe ser ingresado un código. O sea, yo no puedo guardar un artículo y no tener un código asociado a ese artículo. No me va a permitir porque yo ahí le estoy aclarando que esa columna no acepta valores nulos. Eso siempre tienen que tener en cuenta cuando armen ustedes las tablas, de cuáles son los valores que son indispensables, que sí o sí necesitan, y agregarle esa propiedad que no acepte nulo. Yo, por ejemplo, estaba armando el otro día, necesitaba registrar usuarios, y tenía varios campos, tenía nombre, apellido, DNI, y todos esos campos son indispensables, email, password, entonces no puedo aceptar nulos. Y también necesitaba la dirección, y bueno, me estaba dando error ahí en la dirección, porque había hecho mal el registro y estábamos dándole un valor nulo a la dirección, bueno, me generaba error. Y todos esos son datos indispensables que yo necesitaba del usuario, entonces le había aclarado que no eran valores, que no admitía valores nulos. Bien. La clave primaria o primary key identifica de manera única cada fila de una tabla. La columna definida como clave primaria debe ser unique o valor único y no puede contener valores nulos. Una llave primaria o primary key es una columna o un grupo de columnas, puede ser también, que identifica de forma exclusiva cada fila. Puede crear una llave primaria para una tabla utilizando la restricción primary key. Entonces, si yo le indiqué en el ejemplo de hace rato que código es clave primaria, yo siempre voy a tener todos los artículos con códigos diferentes para poder, o sea, no puedo tener códigos repetidos porque tengo que identificar con un valor único a cada uno de los artículos de la tabla. Cada tabla puede contener solo una clave primaria. Todas las columnas que participen en la llave primaria deben definirse como not null. En este ejemplo, la tabla clientes tiene como clave primaria cliente ID, es el dibujito acá que está remarcado de rojo. Por ejemplo, la tabla libros tiene como clave primaria libro ID, y la tabla órdenes tiene como clave primaria orden ID y como clave foránea
cliente ID y libro ID. De esta manera se relacionan las tres tablas. Bueno, y además tienen otros campos, por ejemplo, clientes tiene nombre, apellido, dirección, libro tiene título, autor, categoría, y orden, además de las claves foráneas, tiene la fecha de la orden. La sintaxis para crear la clave al momento de definir el campo, que será clave primaria, es la siguiente. Pongo el nombre de la columna, en el ejemplo de hace rato era código, creo, el tipo de dato, que era un integer, y ahí después, a continuación, le tengo que indicar que es una primary key, y además que no puede aceptar valores nulos. Bueno, en este ejemplo le estoy indicando en la tabla artículos que código es primary key y no acepta valores nulos. Sí, eso ya lo vimos. Bien, una columna numérica de una tabla que es clave primaria, le podemos asignar que sea autoincrementable, lo que significa que su valor se incrementa automáticamente al momento de insertar un nuevo registro, por lo cual el valor del ID o clave primaria no puede ser asignado al momento de insertar un nuevo registro. Si yo le digo que la clave primaria, que es código, va a ser autoincremental, a medida que yo vaya insertando datos a la tabla, eso se va a ir asignando, se va autoincrementando el valor y se le va a ir asignando ese número al código. De esa manera también nos aseguramos de que realmente no le estoy dando valores repetidos, porque ya se van autoincrementando y se va asignando solo el ID. Como en el ejemplo de acá, de esta clave, el ID va tomando valores en orden creciente. Le indica que el ID es la clave primaria, que no es nula y que es autoincremental. Entonces, a medida que voy ingresando datos, eso se va cargando, se va autoincrementando y se va cargando. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo hacer que un campo de clave primaria sea autoincremental. El nombre del campo, el tipo de dato, en este ejemplo tiene una longitud de 4, es clave primaria, no acepta nulo y es autoincremental. Todo eso lo estoy indicando a la columna código. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. A ver si puedo agregar. Bien, está faltando gente que entregue. Otra de las operaciones que podemos hacer es, en el CRUD, digamos, era leer, que eso lo hacemos con un select. Con el select es el comando que se utiliza para obtener registros de las tablas. Después en columnas, eso hace referencia a los nombres de las columnas a la cual yo quiero consultar algo, ¿sí? Si quiero traer descripción o si quiero traer solo precio o descripción y precio. El from es el comando para especificar la tabla de la cual vamos a consultar los datos y bueno, después el nombre de la tabla. Entonces, en este ejemplo, en el ejemplo de abajo, yo le estoy indicando que de la tabla artículos me traiga todas las consultas, todas las columnas, perdón. Con el asterisco le estoy indicando que traiga todas las columnas. O le puedo indicar que traiga alguna columna en específico. En la línea 2 le estoy diciendo que de la tabla artículos me traiga la columna descripción y precio. Entonces me va a traer todos los datos que estén en artículos, pero solo esas dos columnas. ¿Sí? Con asterisco me trae todas las columnas y si no, le puedo indicar cuáles son las columnas que quiero que me traiga. Por otro lado tenemos la cláusula where. La cláusula where nos permite condicionar las consultas con relación a los registros de una o varias columnas que se especifican en la sentencia. En tal sentido, todos los registros que entren en ese filtro del where se mostrarán en los resultados que obtenemos. Si la cláusula where es utilizada en los casos que no necesitamos que nos muestre todos los registros de una tabla, sino que únicamente los registros que cumplan con una cierta condición. Esta condición nos devuelve verdadero y falso, y bueno, todas las columnas que devuelvan esa condición verdadera van a ser mostradas. Podemos hacer uso de cualquier expresión lógica
y con ella implementar algún operador de los siguientes. Los operadores que ya conocemos: mayor, mayor igual, menor, menor igual, igual o distinto, después con is null o is not null para validar si el valor de la columna no es nulo, es decir, si contiene o no algún registro. Y también podemos utilizar los operadores lógicos que también conocemos, el AND, OR y NOT. En este ejemplo le estoy diciendo que me traiga todas las columnas, pues le estoy mandando el asterisco, que me traiga todas las columnas de la tabla artículos, pero solo las que cumplen con que el precio sea igual a 34. Solo las que pasen esa condición me va a mostrar. Digamos, los registros que cumplen con esa condición van a ser mostrados. ¿Hasta ahí vamos bien? Con el select. Más o menos. Bueno. Continúo. Igual toda esta parte es teórica. Después vamos a ver un poco de práctica y capaz ahí entender un poco más. Pero si quieren que vuelva a explicar algo, me avisan. Vamos a insertar o crear. Para agregar datos a las tablas se utiliza la instrucción insert into. Este comando es uno de los más utilizados en diferentes gestores de base de datos. Podemos insertar registros de uno en uno o agregar varios registros en una sola instrucción. La sintaxis es insert into, el nombre de la tabla donde voy a insertar, después todas las columnas a las que voy a agregarle algo, después vienen los valores que le voy a agregar a esa columna. Digamos, dato 1 es de la primera columna, dato 2 de la segunda columna. Bien, es importante mencionar que la sintaxis anterior se puede reducir en los casos que vamos a agregar datos a todas las columnas, ya que podemos plantearlo de la siguiente forma. Vieron que yo acá le estaba indicando cuáles eran las columnas que iba a cargar con datos. En este ejemplo, directamente le digo que a la tabla le voy a cargar todos esos valores. Obviamente estoy asumiendo que sí le estoy pasando realmente datos para todas las columnas, porque si le paso un dato menos, me va a salir error. Eso es lo que me dice acá. Si yo tengo 3 columnas y hago esta instrucción, acá realmente tengo que mandarle 3 datos que van a estar asociados con esas 3 columnas. Bien, acá tenemos un ejemplo para insertar un solo registro. ¿Sí? En la tabla artículos le estoy indicando que voy a insertar datos en la columna descripción y en la columna precio. Los valores que voy a agregar en esas columnas va a ser manzana y 150. Este es un ejemplo para insertar un solo registro. Después tenemos acá otro ejemplo para ingresar varios registros de una sola vez. Acá le estoy diciendo que en artículo voy a insertar en la columna código, descripción y precio los valores 30, fideos 200, 50, jugo 300, 51, galletas dulces y 150. Entonces hace esos 3 ingresos de los 3 registros de una sola vez. O puedo hacerlo de uno en uno. Está bien, no hay problema. Ahora pasamos a actualizar registros. Para modificar los datos que contiene actualmente una tabla, se usa la instrucción update, a la que se suele denominar consulta de actualización. La instrucción update puede modificar uno o varios registros y por lo general tiene la siguiente forma: update, el nombre de la tabla, después set, el nombre de la columna que quiero actualizar y el nuevo valor. Para actualizar todos los registros de una tabla, especifique el nombre de la tabla, después en la cláusula set, para especificar el campo o los campos que se van a cambiar. En este ejemplo, si por ejemplo, a ver, yo le digo, acá está, si yo le digo que voy a actualizar la tabla artículo, la columna de descripción le voy a poner galletas dulces. Acá lo que va a pasar es que se va a actualizar toda la columna, digamos, de todos los registros.
A todos le va a poner galletas dulces. Entonces me dice, la mayoría de los casos es recomendable que califique la instrucción update con una cláusula where para limitar la cantidad de registros que se van a cambiar. Entonces, abajo yo le estoy diciendo que si bien actualice la tabla artículo, la columna precio, pero con el where le estoy diciendo que solo actualice el registro donde el código es igual a 51. Entonces ahí voy actualizando un solo registro y no todos, como en el ejemplo de arriba. En el ejemplo de arriba estoy actualizando todas las columnas, les estoy poniendo el mismo valor, que es algo que suele pasar mucho cuando hacemos update y también cuando hacemos delete, que es eliminar, que se olvidan de poner el where y elimina todo. Lo que pasa mucho. Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso de poner una condición, para que no se les borre todo, porque capaz que se lo actualice, bueno, pero que se les borre todo sí es un problema. Bueno, y para actualizar más de un campo, solo ponemos coma y ponemos el otro valor. ¿Sí? Yo acá le estoy indicando que de la tabla artículos actualiza la descripción y la columna descripción y la columna precio, pero solo el artículo que tiene ID 51. Entonces va a ir a buscar el ID y lo va a actualizar solo a ese y no a todos. Bien, hasta ahí vamos bien, seguimos bien. Más o menos, bien. No, si haces un delete sin where, perdés todo. Lamentablemente. Lo mejor sería no hacer delete y tener una columna como con estados, de si está activo o inactivo, para que no borres nada y bueno, te fijes en esa columna si vos lo querés borrar entre comillas, le pones el estado inactivo y si lo querés recuperar activo. Una Y baja así no borras lógica nada. decís, ¿no? Sí, es lo que No sé cómo se llama, pero bueno. Baja Lo lógica, aprendí creo que en le ese dicen. Es lo que recomiendo, digamos, realmente nunca hacer una eliminación, sino deshabilitar la información. Eso sí. Pero bueno, está la opción de hacer un delete. Para eliminar los datos que contiene actualmente una tabla, se usa, bueno, acá la instrucción delete, a la que se suele denominar consulta de eliminación, o también truncar una tabla. La instrucción delete puede quitar uno o varios registros de una tabla y en general tiene la siguiente forma: delete from y viene el nombre de la tabla. En este ejemplo estoy eliminando todos los campos de la tabla artículo con delete from artículo. Y en este ejemplo solo voy a eliminar el registro de alumnos, pero el que tiene ID 3. Entonces ahí, o sea, en este ejemplo eliminé todos los artículos, en este ejemplo solo voy a eliminar un solo registro de ese alumno que cumple con esa condición. Asumo que hay uno solo porque el ID seguramente es clave primaria y no puede haber datos repetidos. Entonces asumo que hay un solo alumno con ID 3. Bien, en el contexto de base de datos relacionales, una clave foránea o llave foránea o clave ajena es una limitación referencial entre dos tablas. La clave foránea identifica una columna o un grupo de columnas en una tabla que se refiere a una columna o un grupo de columnas en otra tabla. Miren que hace rato teníamos orden tenía su clave primaria, que era orden ID, y tenía dos claves foráneas, que era una de cliente y otra de libros. Entonces estaban relacionadas con esas dos tablas. Esa es la sentencia para indicar que un campo es que una columna es clave foránea. Foreign key, el nombre de la columna que hace referencia a la otra tabla, y acá va el nombre de la columna de la otra tabla, que en esa otra tabla tiene que ser clave primaria. No sé si se entiende bien eso. A ver si vuelvo para atrás. A ver acá. Ahí está. Acá en órdenes yo tengo como clave primaria orden ID y como clave foránea cliente y libro. Cliente y libro
son claves primarias en sus tablas. Entonces yo acá puedo acceder a esta tabla y obtener todo esto. Entonces, ¿dónde estoy? Acá. Acá le digo que hace referencia, por ejemplo, a tabla clientes, y el campo de la tabla clientes va a ser cliente ID, que es clave primaria en esa tabla. Y acá va a tener capaz otro nombre o el mismo nombre, pero sí tiene que ser del mismo dato, del mismo tipo de dato. Por ejemplo, acá en categoría, yo tengo un ID de categoría, que es un entero, tiene una longitud de 4, es clave primaria y es autoincremental. Y bueno, además, esta tabla tiene una description, que es un varchar, que tiene un máximo 30 de longitud. Y en este otro ejemplo tengo la tabla producto. La tabla producto tiene su ID, que es un integer, clave primaria, autoincremental, tiene una descripción, un precio, y ahí tiene la clave foránea de categoría, que en esta tabla esa columna se llama ID categoría, en la otra se llamaba ID cate, acá se llama ID categoría. ¿Puede tener el mismo nombre? Sí, no hay problema con eso. Pero tienen que tener en cuenta que sea el mismo tipo de dato. Acá es un entero que tiene como longitud 4, acá también es un entero que tiene como longitud 4. Y después le indico acá que la columna ID categoría es una clave foránea que hace referencia a la tabla categoría, que es la de acá, a la columna ID cate, que es clave primaria acá. ¿Se entendió un poco eso? Sí, ok. Ya no quedan muchas tiempos. En una relación de uno a muchos, un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Por ejemplo, a cada cliente puede tener varios pedidos de ventas. O, por ejemplo, en los cuadritos de hace rato, un cliente puede tener muchas órdenes, pero una orden pertenece a un cliente, a un solo cliente. Es una relación de uno a muchos. Si en este ejemplo, en el campo de clave principal de la tabla clientes, ID de cliente, se ha diseñado para contener valores exclusivos. El campo de clave foránea de la tabla pedidos se ha diseñado para permitir varias instancias del mismo valor. Esta relación devuelve registros relacionados cuando el valor del campo ID del cliente es el mismo que el valor del campo ID del cliente de la tabla clientes. En este ejemplo, el cliente puede tener muchos pedidos, pero el pedido pertenece a un solo cliente. Esto por ahí es un poco confuso verlo al principio, lo de las claves foráneas, pero bueno, con la práctica del TP supongo que ya le van a ir agarrando un poco más la mano. Falta ver lo de las conexiones y recién ahí pasaríamos a empezar con el trabajo práctico, que va a ser el martes. Aprovechen el fin de para ponerse al día con los contenidos anteriores, que por ahí me comentaron algunos que estaban un poco atrasados con los contenidos, así que aprovechen el fin de para tratar de ponerse al día, y al martes empezamos bien todos con la parte práctica de base de datos. ¿Les parece? ¿Qué les pareció el coloquio? ¿Estaba feo o estaba mejor? Bastante mejor que el anterior. Mucho mejor, pero se me fue el tiempo rapidísimo. A mí también se me fue rápido el tiempo. Sí, sí, les di poco tiempo, pero pasa que igual se lo entregaron o no. No sé hasta qué hora está habilitado, por ahí si lo quieren terminar y modificar. A ver, en el fijo. Sería acá. Justo yo ya lo tenía hecho. Si querés mandarlo de vuelta, no hay problema. Porque mandaron re pocos. No me acuerdo hasta qué hora lo dejé habilitado. A ver si lo veo acá. Hasta las 1 lo dejé habilitado. Fecha de finalización hasta las 1. Entonces, si quieren pueden terminarlo y lo reenvío. Y yo Entonces ya. lo hago y lo vuelvo a mandar. Bueno, ahora aviso en el grupo si alguien lo quiere hacer y mandarlo.